Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Campeche. Buenas noches, Yucatán. Muy buenas noches a todos los que nos hacen favor de vernos aquí en Quintana Roo. Está usted en su canal peninsular, en su programa de todos los viernes a las 10 de la noche, Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la política, con la educación familiar, con la educación en las escuelas, con muchas cosas. Y viera que se reduce a una sola palabra. Ya verá usted cuál es. Mientras tanto, acompáñenos a que veamos esto juntos. Laicismo en peligro de extinción. El laicismo en México está en peligro. Así lo expresan diversas agrupaciones religiosas y amplios sectores de la sociedad. En nuestra Constitución se encuentran las bases organizativas del Estado mexicano y existe un principio histórico que ha sido clave en el desarrollo histórico-político de nuestro país: el laicismo. En términos generales, el laicismo significa separación del Estado y de las iglesias, la libertad de creencias y de conciencia y educación laica. Después de concluida la Guerra de Reforma, con el triunfo de la ideología del pensamiento liberal, se logró la separación de la Iglesia y el Estado. El principio del laicismo se expresó en la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, expedida en Veracruz durante el gobierno de don Benito Juárez. Se incluyó en la Constitución de 1857 en el año de 1873 mediante decreto del presidente de la República, don Sebastián Lerdo de Tejada. La Constitución vigente de 1917 lo incluyó en varios artículos: el tercero relativo a la educación, el 24 que establece la libertad de creencias y el artículo 130 que señala la independencia total del Estado de las iglesias. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo tercero lo siguiente. Artículo tercero. El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, solo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó el 15 de diciembre del año pasado, de última hora, reformas al artículo 24 de la Constitución General de la República que, según diversos analistas, pone en peligro la laicidad que caracteriza nuestra República. Ahora, la pelota está en la cancha del Senado de la República. El Congreso local de Quintana Roo ya envió un exhorto al Senado para que no apruebe esa reforma. ¿Qué intereses se esconden detrás de esa pretendida reforma al artículo 24 de la Constitución General de la República? Esa reforma, que ha polarizado a la opinión pública, ¿es realmente necesaria? En todo caso, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Este Fuego Cruzado abordará este tema eminentemente terrenal. Al César, lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está la diputada Yolanda Garmendia Hernández. Ella es presidente de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local y es diputada por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Yolanda? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Comentábamos hace un momento junto con la profesora Guadalupe Contreras Castillo, que es subsecretaria estatal de Educación. Lupita, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Que nos orquestamos, ¿verdad? Blanco con negro. ¡Qué barbaridad! Y no creo usted, no nos pusimos de acuerdo, para nada. Que estará así una antena de alguna manera sincronizando mujeres o qué. Mientras no lleguen a la presidencia, ¿verdad? Aunque te enojes, Yolanda, pero ay, mi Anita. Está también con nosotros Manuel Sab Castro, secretario de la Comisión de Educación del Congreso local, y él es diputado por el PANAL. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lilia. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todo tu público. El licenciado Miguel Ángel Pech, él es coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle actualmente, pero bueno, si leemos tu currículum me llevo toda la noche. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias, buenas noches. Lilia, buenas noches a todos, encantado como siempre. El diputado Juan Carlos Pereira, él es del PRI. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, tú ya eres cliente asiduo, ¿verdad? Así es. Javier Gómez Bustillos, director jurídico de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. ¿Cómo le va, don Javier? Es su primera vez, ¿verdad? Así es. Ándale. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Alguien quiere decirle lo que le va a pasar? No duele. No duele, ¿verdad? Te vas acostumbrando con el tiempo. Vamos a ver, licenciado, ¿por qué no nos ilustras un poquito con esta reforma al 24? Bueno, se pretende
incorporar a este artículo 24, pues ya una tendencia religiosa, ¿no? Que el pueblo, que el gobierno ya se identifique hacia un dogma, básicamente, lo cual contraviene el espíritu de lo que acabamos de escuchar, de ese laicismo, laico. Exactamente, que ya que la palabra laicidad no existe en el diccionario de la Real Academia. Si retomamos el origen etimológico, lo laico proviene del griego laikos, alguien del pueblo, laos, pueblo. Si tomamos esta definición etimológica misma, nos estamos verdaderamente apartando del sentido de lo que ese triunfo de la reforma liberal, no solamente del 57, en las grandes discusiones del 16, para finalmente, con 99 votos a favor y 58 en contra, fue aprobado el artículo 3 constitucional, pero lo más interesante, que esa polaridad a 1916, ahorita se está volviendo a presentar, o sea, puede ser que existan también grupos que están... 100 años, casi 100 años casi después, 100 años, volvemos al mismo punto. Y volvemos al mismo punto, exactamente. Todo este avance legislativo que logró, bueno, que continuó Carranza, después de los ideales, tanto de Gómez Farías y el propio Juárez, pues ahorita están en peligro de volver a regresar y ojalá que el Senado pues haga acusión a esta forma de interpretar no solamente del Congreso quintanarroense, sino de otras voces, de que estamos yendo para atrás en ese sentido, ¿no? Y creo que es de sabios cambiar de opinión. Ojalá que el próximo presidente no tenga, y lo voy a decir con todas las palabras, una madre a la cual le prometa traer otra vez a un papa, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que también esto es parte ya de nuestra historia. Yolanda, bueno, ¿cuál es la posición del Partido Acción Nacional al respecto? Mira, la posición del Partido Acción Nacional está a favor de esta reforma. A mí me gustaría precisar algunas cosas que señaló el licenciado. El texto que hoy es vigente del artículo 24 dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o faltas penados por la ley. La reforma al artículo 24, en este párrafo, señala lo que se aprobó el 15 de diciembre del 2011, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Continúan los siguientes párrafos de la misma manera sin tener ningún cambio y se establece que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Yo leo estas dos, el artículo vigente en este momento y la reforma que se va a discutir en el Senado, y lo que yo veo es una clarificación de lo que el Estado mexicano tiene que hacer valer conforme a algo que aprobaron todos los partidos, que fue la reforma a los derechos humanos. Y al establecer la reforma de los derechos humanos, nosotros como Estado hacemos que esa reforma tenga que tener ciertas modificaciones en nuestros ordenamientos actuales. Y la reforma de los derechos humanos establece que es un derecho el profesar una religión porque le pertenece a la persona. Es un derecho humano el tener una religión si tú así lo decides. Pero eso lo tenemos vigente. Claro. Nadie nos lo ha prohibido. ¿Sí? No tenemos para qué reformar una ley que de hecho nos dé esa libertad. O sea, el artículo tal y como se encontraba no limita nuestras libertades. No. Yolanda, en lo más mínimo, limita
y es una limitación entre comillas, y es por respeto al Estado laico, que los políticos se presentaran o ejercieran abiertamente un culto religioso. Pero esto, fíjate, es un contrasentido, porque podríamos pensar que beneficia, por ejemplo, al catolicismo fundamentalmente, por lo del Papa, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos a fondo, beneficia a los pastores que hacen política y convierte los púlpitos en un lugar en donde puedes ejercer la política, aún dentro de un templo, pero va más allá, porque con estas libertades también llega a las escuelas, porque con estas libertades llega a todos lados. Que la contradiga. Creo que una de las ventajas que esta reforma tiene es la parte final del primer apartado, dice: nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad, o sea, de la libertad religiosa. Ay, Yolanda, pero esa es una mentira. Si con teniendo proselitismo, espérame, o de propaganda política. Si teniendo la limitante, o lo que ustedes consideran limitante para hacer esta apertura anterior, los curas usan el púlpito para llamar al voto, yo no quiero saber si en razón de esa libertad lo van a hacer más fuerte. Yo creo que en el caso de los llamados al voto, yo lo que sí creo que es una ventaja es que este párrafo final del artículo, del primer apartado, quede claro. Porque si dentro de la libertad que los mexicanos tenemos está la de la expresión, los sacerdotes tienen toda la libertad de llamar a la participación. Es algo, esa la participación. Yo creo que algo que ha hecho que México crezca, que la democracia siga avanzando, es el que todos los que estamos aquí, de alguna manera participas, y participas con responsabilidad y participas con libertad. Pero también es cierto que el ciudadano, por el solo hecho de tener el nombre de ser ciudadano, tiene una serie de derechos, pero también tiene una serie de obligaciones. Y dentro de sus obligaciones y derechos está el de la participación. Sí, pero tú te olvidas que en el caso de los sacerdotes cobran su salario y se los mandan de las limosnas o de la forma administrativa de una administración cuyos fondos van a parar al Vaticano, no se quedan en el país. Ellos dependen económica y jerárquicamente de una entidad que está fuera de nuestras fronteras, no está dictada. Se sujetan algunas partes de su participación a las leyes de cada país, pero su central está en Roma. Por eso, pero precisamente hay una ley, que es la ley reglamentaria de asociaciones religiosas, que establece la forma en la que tienen que operar estas instituciones. Y no es una reforma que favorezca a la Iglesia Católica, al contrario, es una reforma que hace una apertura y señala que es la libertad y creencia que la persona decida. Y aquí tenemos en México un abanico de posibilidades, que cada quien ha decidido qué creer. Hay católicos, sí, pero una hay cosa cristianos, es la creencia, una cosa es al César lo del César. Hay toda una gama de religiones y de cultos que se practican en México, con la libertad que lo establece la misma Constitución y con la libertad que establece el reglamento para poder hacer estas prácticas religiosas. Bueno, si existe esa libertad, ¿para qué hacerla más grande? ¿Por qué el PRI no lo quiere? Mira, básicamente, Lilia, yo te comento en lo personal, se me hace un tema innecesario. El 24 constitucional y el tercero constitucional han sido muy claros durante muchos años. Yo creo que es un tema más polémico, creo que ha sido una reforma para politizar o hacer una influencia política que beneficie a alguien o gane afectos de... Sí, pero ese alguien, ustedes saben quién es, digámoslo, no hay ningún problema, deja que ellos hablen, ya hablaste tú. Pues es un círculo de la sociedad que por supuesto tienen preferencias religiosas y que en estos tiempos electorales, bueno, siempre benefician a un partido o perjudican a otro. Entonces yo veo una reforma innecesaria. Siento y coincido con tu opinión que diste al principio, que efectivamente de todas maneras los derechos humanos ya están claros, han sido respetados en la libertad de culto, y que en las instituciones educativas de una manera, al reformar esto, pues sí abres un apartado en el cual podría existir ahora sí que un
ahora sí, una influencia directa en el tema religioso, ¿no? Entonces yo en lo personal lo veo innecesario y creo que el Partido Revolucionario de la misma forma, ¿no? Yo creo que no. Yo estoy consciente de que el artículo 3º constitucional establece que la educación que da el Estado es laica y que las reformas que se están haciendo al artículo 24 le dan al individuo la facilidad de que él decida cuál es la religión a la que quiere seguir, o sea, profesar la fe como mejor le convenga o le guste. Y en el caso de las escuelas, seguiremos nosotros respetando el artículo 3º que nos dice que la educación es laica. Cuando se habla ahí de una educación religiosa, se refiere específicamente a que el padre de familia puede mandar a su hijo a la doctrina que él guste, ¿no? En el caso de las escuelas, nosotros no enseñamos religión en las escuelas públicas. Bueno, porque tú estás hablando de las escuelas públicas, yo no me pero tenemos las escuelas privadas aquí que no tienen ese... Pero las escuelas privadas que están incorporadas con nosotros, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, algunas de ellas enseñan religión, pero nosotros hemos sido muy tajantes en la supervisión y sí, no les permitimos... Eso de ser tan tajante no es así, ¿eh? No. Te voy a decir, las escuelas de los Legionarios de Cristo tienen sus bases. Sí, Lili, pero mira, hemos ido a supervisar, no voy a decir nombres de escuelas, y hemos levantado documentos donde les pedimos que en el caso de las católicas que hacen misa los viernes de cada mes, el primer viernes del mes, nosotros les hemos pedido a ellos que los hagan fuera del horario que corresponde a la incorporación que tienen con la Secretaría de Educación, porque habíamos tenido una escuela que hacía su misa a las 7 de la mañana. Fíjate tú, a las 7 de la mañana es el horario académico. Te voy a decir lo que es y yo soy católica, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con los curas. Son dos cosas muy distintas. ¿No acaso le anularon el matrimonio a la gaviota porque no se casó en una iglesia? ¿No dicen que solamente los matrimonios válidos son dentro de la iglesia o con un permiso muy especial en lugares como en el caso de Xel-Há, que lo consiguen para esas bodas? Entonces, están prohibidos todos los sacramentos que son bautizo, confirmación, matrimonio, fuera de las iglesias o de los templos. Sí. ¿Por qué vas a hacer una misa en una escuela? Entonces, esa misa no tiene validez. No tiene validez. Entonces, bueno, ¿por qué el clero es así? ¿No? Están como la enseñanza aquella de por qué nos critican de si hacemos el amor si Dios nos dio el sexo, ¿verdad? Pues como que está medio duro, primero te lo da y luego te castiga. Adelante. A mí sí me preocupa ese tema de libertad religiosa. Y lo digo así porque tiene varias situaciones que pudieran tratarse inclusive como una meta más adelante. Yo también coincido en que ahorita es el artículo 24, pero al modificar el 24 luego sigue el 3º y después sigue el 130 y no, pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que tenemos un IFE que luego les va a hacer veda. Bueno, entonces, pero sí me preocupa porque puedo decir libertad religiosa y que dices que la puede manifestar en todos lados, pues la va a tener que manifestar en la escuela. Y ahí es donde se me hace peligroso, porque independientemente que el 3º dice lo que Lupita aquí externaba muy bien, pero también se contradice cuando tú le das la libertad religiosa y que la puede en todos lados ejercer. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decirle al padre de familia no una educación religiosa también? Y cuando hablo de educación religiosa no me refiero a la doctrina, me refiero a todo el ámbito educación, pero mezclada con la religión. Es que son las trampas. Esas porque son, tú lo puedes entender así como la educación del padre de familia. Yo no lo entiendo así, él no lo entiende así, Yolanda lo entiende de otra manera. Él le ve el punto de vista jurídico y dice, esto está para pelear, ¿o no? Depende de qué lado esté mi cliente. ¿No? Pues sí. El que pague más, a lo mejor. Pues sí, o el que pague más. ¿Usted qué opina? Bueno, la reforma, ¿no? Tal y como está plasmada, como aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, ¿no? De la simple lectura no se advierte que haya una pugna contra lo que previene el artículo 3º constitucional. No olvidemos que esta reforma va en función de los tratados internacionales que ha suscrito México y que se ha obligado, ¿no?
y que la libertad religiosa la enfocan y la encuadran como un derecho humano, ¿no? Y de esa forma es como está plasmada en el artículo 24 constitucional, y basta leer la exposición de motivos tanto de la iniciativa de origen como de la Comisión de Puntos Constitucionales al momento de hacer los ajustes pertinentes, ¿no? Para darse cuenta de que el espíritu que se persigue en un momento es convertir no, en ningún momento se advierte, ¿no? Y es clara la exposición de motivos, ¿no? De que se vaya a llevar a cabo educación religiosa en las escuelas, ¿no? Simple y sencillamente es un derecho que le corresponde a los padres de familia y que ellos tienen el derecho de ejercerlo o no, ya sea de brindarle una educación religiosa fuera de la escuela, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Porque, ¿y por qué no dice educación familiar? No, y así están en las diversas convenciones de materia de derechos humanos. Sí, porque si en este momento no teníamos o no había esa reforma, no existía ni la iniciativa ni nada, y ya las escuelas estaban enseñando, las escuelas particulares estaban enseñando religión, pues con esto tienen para apoyarse y enseñarla, basados en esas libertades que tú ahora dices, no se ve, no, pues en como estaba tampoco se veía, y sin embargo lo están haciendo. Es que ese tipo de reformas, Lilia, es donde vienen y se dejan venir las famosas lagunas legales, o sea, no lo dice, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Entonces empieza a generar una problemática que después cada quien o cada grupo lo puede usar a su favor o en contra. Lógicamente en el tema público pues siempre va a ser prohibido, el 3 va a ser muy claro y no te implica ahí, como lo dice el abogado en la exposición de motivos, que vaya a chocar con eso, pero en el 24 y en las escuelas privadas sí te da una influencia mayor a que tú puedas, o hasta en las públicas, ir hasta con imágenes religiosas, y no hay nada que te lo impida, y portar una imagen religiosa no quiere decir precisamente que estás tú promoviendo un culto. No sé si me explico. O sea, puedes ir hasta las escuelas públicas que no ejercen una educación religiosa con imágenes que puedan influenciar algún tipo de religión, y no va a haber nada que lo prohíba. Pero además la misma ley te lo va a facultar, te dice, yo tengo la libertad de religión. Pero es que estamos confundiendo todos, perdónenme señores, estamos tratando de poner las cosas en su lugar. Porque tú, en tu libertad, como padre de familia, escoges el tipo de escuela en el que vas a educar a tus hijos. Las escuelas oficiales, por ley, son escuelas laicas, no se enseña religión. No hay ninguna parte del sistema educativo mexicano que tenga la libertad de enseñar religión. Lo que logramos hacer como mexicanos fue regresar el civismo a las escuelas, que no es religión, que son valores, principios, ética, comportamiento, toda una serie de cosas que son muy necesarias y que siempre han sido necesarias dentro de la convivencia social. La libertad de los papás en escoger la escuela de tus hijos es lo que te decide a ti si lo metes a La Salle, que tiene un cierto carisma religioso, o lo metes al británico, o lo metes a la escuela privada que quieras. Pero porque no coincido con lo que tú dices. Pero tú respetas, ¿sí?, lo que la institución le está ofreciendo, y tú contratas con la institución privada el tipo de educación, porque vas y inscribes a tus hijos. Ahí está tu libertad. Los papás de familia que no pagan una escuela privada, que acuden al sistema educativo de la nación, el que es gratuito y obligatorio y que da la Secretaría de Educación Pública, está comprobado que ahí no se da religión. Pero eso pasa ahorita, entonces ¿para qué tanta reforma? Pasaba con la ley, pues entonces ¿para qué reformar? Para que si teníamos esa libertad, si la seguimos teniendo. Así es. Adelante. Yo estoy en un punto. Tú dices, tú escoges la escuela a donde mandas a tus hijos. Pues si tú escoges, no es cierto, exactamente, no es cierto. Pues sí. Tu bolsillo lo escoge, y en la mayoría de los mexicanos no la escogemos, vamos a la pública. Pero con esta nueva reforma, ¿qué es lo que se va a pretender? Bueno, que el padre de familia tenga la libertad de, inclusive en la escuela, o sea, por decir algo, los testigos de Jehová,
que no saludan a la bandera. O sea, nadie los puede obligar a hacerlo. ¿Por qué? Aunque sea laica la escuela, ellos tienen su propia religión y nadie los va a poder obligar. Y con esto ya le están dando la razón. Tienes la libertad de religión, la que tú quieras, o sea, y eso te lo tenemos que hacer valer porque el artículo 24 ya dice que eres libre. O sea, si esto se aprueba, o sea, ya van a tener los elementos para llegar a la escuela y decir al maestro, ¿sabes qué? No me puedes decir eso, la ley me protege, el artículo 24 me dice que yo soy libre de ejercer mi religión, la que yo quiera, y mi hijo, esa es su religión, y esa es la que yo le estoy inculcando. Yo creo que están abriendo un abanico que no saben ni siquiera cómo va a terminar. Te voy a decir por qué. Al abrir este abanico de libertades religiosas, también le van a dar la razón a creo que los testigos de Jehová y otros que no aceptan, por ejemplo, transfusiones de sangre, que no aceptan consultar al doctor, porque bueno, pues si el cuerpo ya dio lo que tenía que dar, la ahí te Subsecretaría vas. de Asuntos Religiosos de autorizarles como asociaciones religiosas porque están violentando la ley. Volvemos a un mismo círculo vicioso. Cuando ni siquiera tenemos estas muertes, ¿cómo se llaman? Protegidas. Asistidas, que en países desarrollados, en países altamente democráticos, para lograr un sí te vas a un juicio. Y no siempre lo gana el enfermo, ¿eh? Pero ahí por más que sea un enfermo terminal, diferentes. Nos podemos ir. Sí, pero esto abre. Abre un abanico. Hay puertas que más vale no tocar porque cuando se abren, quién sabe qué nos vamos a encontrar. Legal. Vámonos al corte y ahorita regresamos, Yolanda, por favor. Claro que sí. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Está de acuerdo en que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas? No todos estamos de acuerdo en eso, porque no todos dependemos de una sola religión, y pues sobre todo que hay que respetar a los niños también y a la familia. O sea, tú tienes que elegir como qué religión quieres profesar, entonces si ya en las escuelas te determinan una sola religión, pues ya no quedaría como esa libertad de elección. Ahorita hay diversidad, yo soy católica y sería excelente para que tuvieran moral, porque ahora ya no hay. Yo creo que ahí es un tema muy difícil, porque realmente aquí la gente no se enfoca a toda religión, y hay bastantes, hay cristianos, católicos, etcétera, y ahí yo creo que habría un conflicto, a menos de que sea una escuela de religión, pero yo lo veo un poquito con controversia. Bueno, yo creo que eso ya se había hecho desde antes, ¿no? Que los padres antes se encargaban mucho de lo que era la política y lo que es la iglesia, y que otra vez vuelvan, pues yo creo que
Pues no tiene nada de malo. Más que nada los padres deben enseñarles eso, no sé, la religión o algo, porque ya ves que a veces hablan de la religión y mucha gente no le gusta. Sería muy buena opción, definitivamente, tanto para los chavos primarias, para los chavitos que desde de temprana edad tengan una formación y tengan más conciencia en lo que pasa actualmente. Porque también ya los niños no tienen respeto por los adultos y sobre todo entre ellos mismos. Yo creo que estaría bien en parte. Pues no, yo digo que no. Cada quien ya trae eso desde su familia, ¿no? Hay muchas religiones. ¿Les van a impartir de acuerdo a lo que uno se inclina o cómo? Porque no es lo mismo español y matemáticas que una religión. Al César, lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. Bueno, hace un momento hiciste, licenciado, nos llevaste a las raíces etimológicas de las palabras. Yo creo que eso tendríamos que tomarlo en cuenta para abordar estos temas. Una cosa es la enseñanza y otra es la educación. A las escuelas se va a que te enseñen, no a que te eduquen. La educación, esa te la dan los padres. Estos valores que dicen que ya le faltan al respeto a los mayores, esos se enseñan en la casa. Cuando uno no le grita al abuelo, cuando uno no le grita al padre, cuando hay convivencia familiar y todos se respetan. Esa es una educación, ¿no? Y no es lo mismo, como decía una de nuestras entrevistadas, pues que te enseñen matemáticas, historia y geografía, a que pretendan enseñarte religión. Porque bueno, te van a enseñar la que el profesor practique. O van a decir, a ver, aquí ¿cuántos católicos hay? Ah, pues entonces vamos a enseñar religión, ¿no? Y la señora es budista, o el señor. Bueno, ¿qué va a pasar? Es que esto abre la puerta, Yolanda, no lo podemos ver por los efectos inmediatos y por las palabras inmediatas. Creo que el sentido y la defensa es bueno, porque cada quien tenemos que defender. Te decía yo hace un momento, yo soy católica y soy muy mocha, pero eso no me lleva a confundirme en dónde está la iglesia, en dónde están las creencias y además a dónde están los curas, ¿eh? Pero además es que eso porque no de repente cambia. va uno y le confía sus pecadotes a un cura y resulta que es pederasta. Ay, nanita, y yo nomás me robé 2 pesos. Yo lo único que te digo es que realmente hay una confusión en lo que se está manifestando. Esta modificación al artículo 24 no tiene nada que ver con la enseñanza de la educación. La educación sigue siendo y está garantizada que es laica. La educación que imparte el Estado mexicano es laica. La enseñanza, vamos a decir. Y la enseñanza que imparte el Estado mexicano es laica. Y lo que los papás pueden decidir en la enseñanza de sus hijos en unas escuelas que no sean las del gobierno, que son las particulares, ellos pueden escoger qué tipo de escuela llevan a su hijo y con qué orientación, si hay orientación religiosa o si no hay orientación religiosa. Pero esa libertad la tenemos. Esa libertad la hay. ¿Sí? Entonces, lo que también se maneja en este caso, ¿para qué reformar lo que ya tenemos? Mira, yo al contrario, yo estoy sorprendida de la parte final del artículo, que creo que para mí fue muy interesante. A ver. Porque dice que nadie podrá utilizar, porque no está, todos lo sabemos, pero no lo teníamos en la ley. Dice, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo, de propaganda política. Uy, sí, a ver, ¿cómo callas a Onésimo? Bueno, pero finalmente ya está. Es algo que favorece a este entendimiento. Y algo que también es importante. Miren, cuando nosotros, como Estado mexicano, aceptamos la reforma de los derechos humanos, todo el mundo la ha aprobado. No hubo un partido que dijera, espérenme tantito, no saben la clase de puertas que vamos a abrir. Esta es una de las puertas que abrimos cuando aprobamos la reforma de los derechos humanos. Elevamos los derechos humanos a rango constitucional y hay que aplicarlos, nos guste o no nos guste. Oye, y un derecho humano no es si no quieres votar. Ese no es ¿verdad? un derecho humano, es ¿no? tu derecho a participar. Tú puedes decidir o no si participas o no. Yo creí que era como parte ciudadano, de también. Como ciudadano tienes una serie de derechos y tienes una serie de obligaciones. Y como ciudadano, tu obligación es salir a votar y expresar Entonces, a través otros del dicen voto. en dónde empieza mi libertad y dónde termina. Tu libertad empieza donde termina la mía. Y entonces, ¿por qué yo sí puedo fumar y me sacan? Porque pues también la libertad de otros
empieza donde en defensa de todos los que no somos fumadores. A ver, ¿sí? Abogado, sácanos de estas dudas. Entonces, yo creo que es bien importante, déjame terminar nada más. Es bien importante clarificar. En este artículo no se menciona para nada que tenga que haber modificaciones al artículo 3 de nuestra Constitución. Sigue estando tal cual, sigue reconociéndose la libertad de los papás de escoger a dónde mandan a sus hijos para recibir la instrucción religiosa que ellos prefieren. Y también no es un artículo que diga, se le dan facilidades a esta iglesia y a esta no. Aquí no se menciona ninguna. Todos los cultos son bien recibidos. Yolanda, ¿cuánto me gustaría darte la razón? Nada más que las experiencias para con tu partido son muy amargas. No hubo necesidad, tú dices no se toca el artículo 3, no hubo necesidad de tocar la Constitución, no hubo necesidad de tocar la ley de juegos y sorteos. Sin embargo, la gente de tu partido se sacó las cartas debajo de la manga y aprobó los casinos. Y no tocaron nada. Así que digas tú que no tocan el artículo 3 no es garantía de nada. Adelante, abogado. Yo coincido. Claro. Bueno, coincido en el hecho de que jurídicamente hay compromisos internacionales, no por gusto, sino por los palos que nos han dado las Cortes Interamericanas en cantidades de sentencias, y que ahora el Estado mexicano, por supuesto, está obligado a cumplir, partiendo desde ese punto. Si la reforma pretende clarificar o ampliar lo que antes no clarificaba o ampliaba, pues ¿para qué están entonces las leyes reglamentarias donde se deben de especificar con toda delicadeza? Yo veo, no independientemente del PAN, que hay como una especie como de paquete de reformas donde la iglesia está incumbrada. Y una fue la famosa inclusión del derecho a la vida ahora en las constituciones locales, después de la constitucionalidad del delito de aborto en el Distrito Federal. Otros ya han sido, pareciere, ¿verdad?, la autorización de bodas a través de estos consensos de pareja, y ahora pues le toca a la creencia religiosa. Ojalá que los próximos tengan que ver con situaciones más de derechos humanos como realmente. Yo creo que la reforma es incluyente, sí. La libertad de conciencia ahí está, los padres la tenemos o no la tenemos, sin ser una frase muy quemada, alguien me enseñó y lo quiero decir. Siempre decían que en México hay libertad de culto y cada quien haga de su culto lo que quiera, pero siempre y cuando no afecta a los demás. Pero afectas a los demás cuando tu primer acto político es, después del juramento para ser presidente, acudir a una iglesia y tomar una imagen sagrada, ¿verdad? Y la hija adoptiva también hacerlo. Y a partir de ahí instituir un día sacro, ¿verdad? Para que todos los días, después de haber sacrificado al señor Moro, ¿verdad?, ahora todos los políticos, ¿verdad?, tengan la oportunidad de acudir porque la muestra ha sido dada. Entonces, yo creo que hay varios ingredientes, ¿no? Jurídicamente, sí, pero no es por gusto de cumplimiento. Insisto, son los reveses que hemos sufrido en las Cortes Interamericanas, primero a los derechos humanos y que ahora esto. Coincido de que sí es un derecho humano. Desgraciadamente, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a propósito de lo que hace un momento se señalaba, porque han llegado hasta criterios cuando se han demandado a personas por permitir las transfusiones sanguíneas, los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que se violenta el derecho humano de religiosidad, pero no dice nada de que se violenta el derecho humano de la vida, que para mí debe estar sobre cualquier cosa. Incluso si no hay vida no puedes amar a Dios, así de sencillo. No puede ser que sobre el derecho humano vida exista el derecho humano religiosidad. No puede. No. Si no hay vida no podemos amar a Dios, eso lo tenemos que entender. Sin embargo, estos compromisos internacionales, insisto, ahí están, por eso la fundamentación a la que alude la iniciativa y el compromiso que se están haciendo. Insisto, son compromisos que hay que cumplir.
pero que cada país los puede también adaptar a su propia legislación, y que tú acabas de mencionar hace un momento. Hay reglamentación, hay leyes secundarias que te pueden permitir puntualizar sin llegar a reformas de orden constitucional. Quiero terminar, repito, porque se mencionó hace rato a La Salle. Quiero aclarar estos 27 años de servicio en el Colegio de Bachilleres. Nunca he visto nada anormal en este tema. 17 de esos años han sido también en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle, los últimos 5 como coordinador de la escuela, y te puedo asegurar que independientemente del respeto a la imagen, la libertad de cátedra se impone antes que nada sobre el tema religioso. La libertad de culto. Entonces no hay que confundir enseñar en y con valores que enseñar asuntos religiosos, son totalmente diferentes. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Está de acuerdo en que la Iglesia Católica pueda apoyar o no a cualquier candidato? Ningún grupo religioso puede participar, o sea, como lo dice nuestra Constitución y como lo dijo Benito Juárez, eso es laico. No hay ninguna intervención de ninguna religión, llámese como se llame. Pues prácticamente estaríamos yendo hacia atrás en lugar de hacia adelante. Entonces, la verdad yo no estoy de acuerdo en que los ministros de la Iglesia puedan, creo que es eso, ¿no? En ese sentido va la reforma, en el sentido de que puedan ser votados y puedan votar a su vez. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que la Iglesia siempre ha estado separada de lo que es el Estado. Yo creo que debe seguir así. La fidelidad que tenemos o las costumbres religiosas que cada persona profesa, creo que es independiente de nuestras ideas políticas. Para mí no tiene nada que ver entre la religión y las votaciones. Yo creo que estaría bien. Entonces no está bien. Pienso que no debe mezclar religión con la política. Lo que es cuestión religiosa no se debe mezclar con cuestión política, puesto que si ellos en realidad leen la palabra de Dios, un buen cristiano no se mete en asuntos políticos. Finalmente la iglesia siempre interviene, ¿no? Si nada más hay que ir a las iglesias cada fin de semana y todos hablan de política, ¿no? Sí hablan, sí es cierto, del acercamiento a Dios y todo este rollo, ¿no? Pero hablan más de política que otra cosa. Parecen voceros muchas ocasiones de los gobiernos, ya sea el que esté en turno sobre todo, ¿no? Al César, lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo digo a ti, tú dale a todo el mundo. Señores, están ustedes muy callados. No me dejan hablar. Bueno, yo haría lectura de dos párrafos que se esbozan en la exposición de motivos, ¿no?, de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no?, y que hacen pensar que efectivamente sigue separada la educación laica, ¿no?, de la libertad de creencias religiosas, ¿no?
El reconocimiento de este derecho no pugna con la educación que imparte el Estado y que seguirá siendo laica, pero haría las bases para que se busquen alternativas, ya sea en la legislación ordinaria o a través de acciones propias de padres o tutores, tendientes a que, adicional a la educación reconocida por el Estado, se formen a sus hijos o pupilos de conformidad con sus convicciones religiosas o morales. El Estado no reconoce religión alguna como propia, pero tampoco desconoce las religiones y mucho menos las persigue, por la sencilla razón de que el Estado laico no comparte la naturaleza de los estados ateos que tratan de imponer una cosmovisión diversa de la religión. El derecho a la libertad religiosa en materia educativa corresponde a los padres de familia o tutores y no a las iglesias o grupos religiosos. La imposición de la educación religiosa, ya sea por parte de una iglesia o la educación antirreligiosa por parte del Estado, son injusticias en contra del derecho de los padres de familia. Esto es parte del análisis que se vierte sí, yo creo que lo en todo lo, como digo una cosa, digo la otra. La exposición de motivos, ¿no? Sí, entonces en función de esta situación, ¿no? Sí, en función de esta situación, de la simple lectura del artículo 24, no se advierte que se vulnere la educación que le corresponde impartir al Estado, ¿no? Está bien. Es correcto. Sí. Desgraciadamente, dime qué no quieres que te diga para que eso sea. Adelante, ¿no? Es la simultánea. Eso es lo que dice. Como abogados lo entienden de una manera. Yo no soy abogado, espero que lo entiendan. Yo soy una simple periodista que eso a mí me lleva a que si fuese abogada, depende de qué lado voy a defender y cuánto me va a pagar. Así es. Porque está lo suficientemente amplio y nada claro para poder hacer lo que me venga en gana. Lo que me venga en gana. A mí no me va usted a convencer de que eso es un espíritu completito que va a impedir, no impide nada. Deja todo al garete. Esa es mi opinión. Ustedes que sí saben de ese tema, a ver, por favor, sáquenme de mi error, ¿verdad? Definitivamente yo coincido exactamente con lo que comentas, porque te lo deja exactamente para que te vayas por un lado o te vayas por el otro. Lo que dijiste te queda bien claro, la chimoltrufia, o sea, no hay más que ponerle. Yo me quedaría con una parte de la canción que están desbonando. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, al igual como tú comentas, eres católica, pero bueno, las cosas del Estado son del Estado y las cosas de la Iglesia son de la Iglesia. Y los curas son otra cosa. Y bueno, si lo tenemos en una máxima que a mí, con todo respeto, es de gran tamaño, entonces, ¿por qué no seguir respetando esa máxima? Yo creo que tenemos que ya deslindar bien claro eso y no andar haciendo reformas que quieran dar a entender otra cosa. Sí lo hice, pero de entender otra cosa, o que pongan palabras en la misma ley que puedan en cierto modo después venir a contravenir otro artículo, porque así como está, ya empieza a contravenir desde mi punto de vista el artículo 3º. Yo con eso me quedo. Mira, pues básicamente, en mi opinión, probablemente, como dicen los abogados, tenga que cumplir con una norma jurídica, pero yo creo que la pregunta sería, ¿qué laguna legal, repito, insisto, genera esto? Yo creo que ese es el análisis que realmente deberíamos de tener. Yo creo que los expertos en esto deberían de hacer, o deberíamos de hacer todos una mesa redonda en el cual nos preguntemos cuál es la laguna, a dónde nos puede llevar esta reforma, qué espacios deja abiertos y hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que eso sería lo real, no tanto el pensar si esto va a generar que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas, porque eso no creo, no es el tema, no va a llegar allá, pero sí qué espacios deja abierto para hacer o no hacer en la influencia religiosa dentro o fuera de las escuelas. En fin, yo creo que sería, a mí en lo personal, poner sobre la mesa la laguna legal que esto implica, ¿no? Bueno, yo creo que la Constitución es y debe de seguir siendo muy clara para evitar los problemas de interpretación, como dice el diputado Manuel Saab. O sea, la Constitución no se interpreta a tu beneficio o a tu gusto.
En el caso del artículo 24, yo tengo muy claro de que no tiene que ver nada, no hay una modificación en el artículo 3º constitucional, que la educación que da el Estado seguirá siendo laica, y yo como parte de la Secretaría de Educación garantizo que mis escuelas no las doy prestadas ni los sábados para una doctrina, ¿no? Entonces, aquí sí, la situación que se pueda dar con respecto al artículo 24 es independiente de lo que nosotros estamos haciendo como enseñanza, porque a Lilia no le gusta que digamos educación, como enseñanza. No, es que no me gusta, es que me parece que no es correcta. Pero yo nada más te quiero decir que hay que ser congruentes con lo que hacemos. La reforma de los derechos humanos nos mete en una dinámica muy compleja con todos los ordenamientos jurídicos de México. Esta es una reforma que se plantea en función de esos acuerdos internacionales subidos a rango constitucional y aplicables en igual medida. Y bueno, finalmente esta es una propuesta. Es una propuesta que no está modificando el artículo 3º, que reconoce la libertad de la gente a creer, profesar, pública o en privado, su decisión sobre qué religión quiere profesar. No hay una connotación especial a favor de una u otra, y que plantea algo que nadie comentó en este momento, que habla acerca de las convicciones éticas y de la libertad de conciencia, que también es algo importante que se ha estado manejando, y que finalmente son los temas nuevos que aparecen en este artículo, la libertad de conciencia, pero que a final de cuentas sigue siendo el artículo 3º, que establece que la educación en México es laica. Reconoce la libertad de los padres de escoger la preparación religiosa de acuerdo a su propia formación que quieran darle a sus hijos. Y por eso este artículo nada tiene que ver con que ahora en las escuelas públicas vayamos a dar religión. Eso no existe, eso no está planteado, eso es una interpretación equivocada. Bueno, a mí me parece muy correcto que tengamos que cumplir con los acuerdos internacionales como ustedes están hablando en materia de derechos humanos, aunque me parece, nuevamente, que cada quien tiene que adecuarlo a sus propias leyes independientemente de que sean internacionales o no. Porque yo no he visto una crítica abierta ni una brutal defensa de exhibiciones como las que han hecho de algunos líderes árabes, a los cuales hemos visto incluso como ahorcan, y lo han hecho en público. ¿Ellos no tenían derechos humanos? ¿Que esos tratados internacionales que ustedes tanto defienden no también tendrían que ver un poquito en eso? Porque estamos hablando de tratados internacionales que son la panacea y el non plus ultra, y los tenemos que respetar. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y acaso esos derechos internacionales y esas organizaciones hablaron por ese hombre que colgaron? ¿Han hablado por los tratos que se han dado en las cárceles en Guantánamo? ¿Han hablado por algo de esto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a respetar, verdad? Esos derechos internacionales también los quiero aplicar a mi país para al rato ver lo mismo. Ah, porque son derechos internacionales y ya los acordamos. Abogado, ciérrame el programa. Porque Pues, yo los oigo tan contentotes con sus derechos internacionales y hay ejemplos tan brutales. No, pero Tiene ventajas y desventajas. Sí, claro. Bueno, pues vamos a quedarnos con las ventajas, ¿no? Asumamos son más cosas positivas que negativas. Sí, ¿verdad? No se trata de modificar la Constitución para seguir, insisto, para eso están las leyes reglamentarias, ¿no? Tenemos una ley, el próximo paso adelante, por supuesto, ante la reforma eminente que se vaya a dar, es reformar la ley de cultos y asociaciones religiosas. Y van a volver, se deberán de ampliar estos criterios. De acuerdo a las dos lecturas que se han hecho, tal pareciera que la reforma busca que en México ya no existan ateos. Porque tienes la obligación, porque es derecho humano y constitucional de creer en algo. No puede ser que no creas en nada. Antes que nada, tienes que creer, porque es un derecho humano y además tienes que creer en algo. Pues es claro, ¿no? ¿Y la libertad del ateo? Nadie está hablando que sea obligado a tener una religión. Aquí se habla que el de que decidió tener una religión. Se trata de creer o no creer. Pero si no quieres,
Tampoco nadie te obliga a que creas en algo. Esa es tu libertad. Pero eso es un derecho, no es una obligación. Es de creer o no creer. Fíjense que tienen ustedes razón, y también la cápsula, lo mejor que puede pasar es que los senadores escuchen y no hagan nada, ¿verdad? Hasta que esto que no quede lo suficientemente claro. Habría que ver efectivamente, ¿no?, en función de cómo fue turnada el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con su exposición de motivos, cuál va a ser el análisis que haría la Claro, y habrá que ver qué compromisos se hicieron con los ¿no? católicos y habrá que ver también. Con los judíos y con los cristianos y con todos, porque no es una reforma católica. Pues ya ves que se enojaron los chinos porque vino el señor con el que no está. No, al contrario, yo creo que queda nuevamente recalcado y subrayado la libertad que tienen los mexicanos de escoger el culto que quieran profesar. Esto no es una reforma para favorecer a los evangelistas o a los cristianos o a los católicos. Eso no tiene nada que ver, es una reforma que va en función de los derechos humanos, nada más, en la libertad que todos tenemos. Bueno, yo me quedo ahorita con tu defensa. Que no entren, no vayas a retar tus escuelas para las doctrinas ni para nada de eso. Y yo, mientras ahorita, ¿no? Ahí la vamos llevando, mientras vemos cómo nos va y no nos sale otro que empiece a hacer campaña con la Virgen de Guadalupe, que también lo hizo Vicente Fox. Sí. ¿Recuerdan? Muchísimas gracias por el favor de su atención y recuerde que la educación la da usted. No se la dan en las escuelas, ¿verdad? Ahí nomás nos enseñan y nos enseñan tan mal. ¿Verdad? Estamos reprobados, Lupe. De panzazo. De panzazo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy buenas noches.